Shabbat Shalom familia, ¿qué tal? Bendiciones, es un gusto saludarles nuevamente, soy su hermano y amigo Juan Carlos Suaste y como siempre estamos contentos de estar en Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. Damos gracias a Cristian Martínez, que hoy cumplimos un año de estar trabajando con él en el canal y de verdad ha sido de mucha bendición, ha sido un privilegio ser parte de la familia de algo nuevo para ti. Así es que también le mandamos un especial agradecimiento a Cristian Martínez, a todo el equipo, a su esposa, a sus hijos, porque de verdad que este año lo hemos disfrutado. Este año ha sido una bendición para nosotros. Increíble que hace un año empezábamos esta aventura de enseñar Torah a través de los medios, a través de las redes sociales, y hoy ya después de un año seguimos caminando, seguimos en la obediencia, seguimos siendo fieles al llamado. No pretendemos saberlo todo porque no hay nadie aquí en la tierra que lo sepa. Yo soy un estudiante más, créanme, todo el tiempo estoy estudiando, pero también es un privilegio el compartir con cada uno de ustedes que se conectan con nosotros, y esperamos como siempre que cada uno de los estudios sea de bendición para sus vidas, sea de bendición para su hogar, para su casa. Y como siempre, toda la gloria y toda la honra es para nuestro Rey, el Rey de los cielos. Nosotros no somos nada sin Él. Nuestro Maestro Yeshua dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y apartados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que siempre le damos la gloria y la honra a nuestro Rey, y estamos contentos. Así es que solo quería compartir eso, que estamos celebrando un año de estar en el programa Algo Nuevo para Ti. Torah, el programa de Torah lo empezamos mucho después, pero en Algo Nuevo para Ti estamos en un año. Así es que vamos a empezar esta semana, vamos a continuar. Estamos hablando un poquito de historia, un poquito de qué fue lo que pasó con Israel, qué fue con lo que pasó con las tribus. La semana pasada veíamos cómo Salomón pierde el reinado precisamente por empezar a ofrecer, déjenme le pongo por aquí, ahí está. Salomón siguió a Astoret, a Milcom, siguió a Moloch, siguió a todos los ídolos de las naciones vecinas, y por esa razón Yahweh, el Rey del universo, viene y le dice: el reino será quitado de ti, pero por amor a tu padre te voy a dejar dos tribus, te voy a dejar una parte del reinado. Y veíamos a través de esta gráfica cómo el reino se divide: Saúl, David, Salomón, la división, a dónde fueron los reinos. Esta semana vamos a continuar aprendiendo. Vimos también que como para evitar que las tribus siguieran en su peregrinación hacia Jerusalén, Jeroboam sustituyó el lugar de adoración, sustituyó los sacerdotes y cambió el calendario de las fiestas. Si entendemos todo lo que pasó en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ahí están las referencias bíblicas, entonces nos va a ser más fácil entender el relato de Yeshua, de Jesús y la mujer samaritana. Porque ¿cuál es la discusión? El lugar de adoración, el de este monte ni en aquel monte. Nuestros antepasados, nuestros padres nos han dicho, desde mucho tiempo atrás, desde la división, viene esa discusión. Y Yeshua viene y dice: llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si nos ponemos a pensar, Yeshua de alguna manera estaba diciendo: bueno, dentro de unos 70 años aproximadamente no va a haber templo, y entonces ya no va a haber un lugar donde físicamente tengan que venir a adorar, pero ahora es donde el corazón va a empezar a jugar un papel importante, porque el Padre está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, así como usted y yo, que venimos y le decimos: Padre, yo te quiero adorar, yo te quiero exaltar en espíritu y en verdad. Y como hemos aprendido a través de varias enseñanzas, el Padre aún en Primera de Juan dice, y también en Juan el Evangelio habla Yeshua hablando: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo mostramos nuestro amor hacia el Padre? ¿Cómo mostramos nuestra adoración? Guardando los mandamientos. Es una forma de alabanza. La adoración no son los cantos lentos. La adoración no son los cantos en donde sentimos ganas de llorar. La adoración es un estilo de vida
Cada día nosotros adoramos al Padre a través de nuestra obediencia, a través de nuestro estilo, de nuestra forma de vivir, a través de cómo nosotros nos comportamos. Si nosotros somos obedientes, cuando nosotros escuchamos un canto y está el ambiente, está la atmósfera, es más fácil que nosotros nos quebrantemos y sintamos esas ganas de derramar nuestro corazón delante del Padre, porque somos sensibles a su presencia. Israel se divide en dos. Ante la opresión de Roboam, muchas tribus decidieron separarse de Judá, la tribu real, y formar su propio reino. El reino del norte, capital Samaria, fue extenso, fue próspero, fue agrícola. El 721 antes de la era común desaparece como reino al ser conquistado por los asirios. Destierro a Nínive y nunca más regresan a la tierra. Ellos son desterrados hacia Nínive. El reino del sur, con su capital en Judá, o más bien conocido como Judá, su capital en Jerusalén, fue pequeño, fue pobre y fue ganadero. En el año 587 los babilonios destruyen Jerusalén y son desterrados, tienen el destierro hacia Babilonia, en donde después encontramos a Daniel, a sus 3 amigos, el foso de los leones, el horno de fuego. Después encontramos a Jeremías, a Esdras, a Nehemías, a todos ellos que vuelven de la cautividad y reconstruyen los muros, reconstruyen el templo en Jerusalén a través de un hombre increíblemente, que cuando ellos reconstruyen el templo, y nosotros lo vemos a través de la escritura, Dios llama a un hombre que era el ungido, y el hombre que él utiliza era Ciro el Grande, un hombre maligno, un hombre malévolo. Pero aún en la escritura nosotros encontramos que el Padre dice, mi ungido Ciro. Y Dios usa a un hombre pagano, Dios usa a un hombre malvado para darle el regreso al pueblo y poder reconstruir su templo. Seguimos. Para contrarrestar la rebelión, Roboam reunió 180,000 hombres de la casa de Judá y de la tribu de Benjamín, con el fin de hacer guerra a las tribus rebeldes del norte y hacerlas volver bajo su autoridad. Primera de Reyes 12, 20 y 21. Pero Dios lo frenó. Del 22 al 24 dice, pero vino palabra del Eterno a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho el Eterno, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Primera de Reyes, donde encontramos más de la historia. Primera de Reyes 11:29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reinado de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. De cierto que fue despedazado. Es una referencia profética acerca de la futura separación de las 12 tribus de Jacob o Israel. El reinado fue separado. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 28. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Todo eso está en la historia. También el exilio ocurre por no haber dejado descansar la tierra. Si nosotros entendemos las instrucciones de Dios al pueblo antes de entrar a la tierra que iban a conquistar, dice el libro de Levíticos capítulo 25, Yahweh habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña,
y recogerás sus frutos. Pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo para la tierra. Segunda de Crónicas 36-21 dice: para que se cumpliese la palabra de Yahweh por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento, desde su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Quiere decir que la casa de Judá fue mandada a la dispersión 70 años, equivalente a los años que no había descansado la tierra, equivalente a los años que el pueblo había sembrado corrido y se había olvidado que el Padre le había dicho: durante 6 años siembra, el séptimo año deja la tierra sola. Pero ellos dijeron: no pasa nada, vamos a sembrar. Y aquí es donde entendemos que nuestras acciones traen consecuencias. Tal vez no las vamos a ver inmediatamente, como en el caso de Israel. El Padre le fue acumulando los años, le fue acumulando hasta que de repente se los cobró todos en la dispersión, en el cautiverio, y ellos estuvieron 70 años por todo el tiempo que no habían dejado descansar. Ellos no dejaron descansar 70 veces la tierra, o sea, casi 490 años que tenía que descansar la tierra cada 7 años. Cada 7 años el Padre dijo: ok, ustedes se van y la tierra descansa 70 años seguidos. Increíble, ¿va? No obstante, la Biblia nos indica que no todos los judíos regresaron a Jerusalén. Solo un remanente regresó, aproximadamente el 5%, y el resto se quedó en Babilonia. El remanente luchó por construir la ciudad santa y reedificar el templo. Sin embargo, la tierra santa, libre de la opresión extranjera. Luego de los persas llegaron los griegos y luego los romanos, que tomaron control de la región. La tierra santa ya no volvió a ser libre, y volverá a ser libre cuando el Mesías ponga su pie y nuevamente declare la libertad de toda la tierra. La diáspora, la tensión contra los romanos, estalló en una revuelta en el año 66 después de Mashiach, después de Cristo, pero fracasó. Así en el año 70 después de Mashiach, Jerusalén fue conquistada, el templo destruido, y muchos judíos se exiliaron. En el año 132 volvieron a rebelarse y de nuevo fueron reprimidos. En el año 135 el emperador Adriano los expulsó de Jerusalén, que fue convertida en una ciudad romana, y los judíos se dispersaron por todas las ciudades del imperio, dando lugar a la gran diáspora. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, aquí en la pantalla, para que usted lo vea, encontramos que hay mucha de la historia. El arco de Tito en Roma nos habla de la dispersión, nos habla de la diáspora. Hay mucha historia que nos habla acerca de lo que ha pasado en Jerusalén, en la Tierra Santa. Yo soy una de las personas que me gusta mucho mirar películas de cruzadas, películas de los caballeros y todo esto, porque yo tenía en la mente la idea de que los templarios y toda esta gente habían hecho algo bueno, pero una vez que descubrimos la historia, descubrimos la misión de los papas, y todo lo que hicieron era con el objetivo de matar a los judíos, de ir y destruirlos. Y eso de los templarios y los cristianos y todo lo que vemos no es correcto. A través de la historia nos han vendido un cuento que no es correcto. Los templarios no iban a liberar a la Tierra Santa, iban a oprimir, iban a destruir al remanente que todavía quedaba ahí bajo las órdenes de Roma. Y como los papas fueron parte del imperio de Roma, fueron parte de la organización, de ahí donde sale la Iglesia Católica, de ahí donde sale toda la organización que conocemos, pues tenía ese objetivo de liberar, y de ahí entran en la política, entran con Francia, entran con los reyes, y
todo el sistema que conocemos. Y por eso a mí me gusta mucho ver esas películas ahora, porque ahora las veo desde una perspectiva diferente y ahora digo, esta es la parte de la historia que me están contando, pero ahora yo le pongo la parte de la historia que sé y puedo ver un panorama completo y decir, ahora entiendo cómo está la situación. No crea que me gusta ver las películas de los templarios por lo sangrienta y porque todo eso va, porque son muy gráficas en cuanto a eso, pero hay historia pura en todas esas películas y hay que verlas con el entendimiento ahora de decir, bueno, esta es la historia que conocía, esta es la historia que ahora estoy entendiendo, voy a complementarla y ver el panorama. Con la pérdida del templo y la diáspora, desapareció también la principal fuerza unificadora. A partir de ese momento fueron las sinagogas las que mantuvieron unida a la comunidad hebrea. El liderazgo religioso pasó de los sacerdotes, porque ya no había templo, pasó de los sacerdotes a los maestros de la ley o ahora a los conocidos rabinos. Y ahí podemos ver parte del sistema que había, parte del sistema de las sinagogas y de todo lo demás que estaba yendo. Ok, ¿quiénes son las ovejas? Porque ahora vimos ya la dispersión, vimos cómo salieron, cómo terminaron y cómo fueron. Ahora, dentro de la escritura encontramos el término oveja muchas veces. Dentro de la escritura encontramos a través de Yeshua que él dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas? Bueno, vamos a ver. Las ovejas son las 10 tribus del norte, que es Israel, que no regresaron y se quedaron en el exilio. Algunos solo subían para las fiestas. Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dad de gracia recibiste, dad de gracia. Vemos bien interesante que en una de la comisión de un grupo, Yeshua está diciendo, vayan, pero no entren por camino de gentiles, no vayan en ciudades samaritanos. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo aún en estos versículos, no vamos a entrar ahorita, pero hay un trasfondo grande. Y le dice, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan a las ovejas perdidas, prediquen el evangelio. Díganle, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo? Díganle a las ovejas, el reino nuevamente está disponible para ustedes. Ese es el evangelio. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar de gracia. Muchas veces nos enfocamos en la segunda parte sin entender la primera, porque decimos, no, bueno, tenemos que sanar enfermos, tenemos que limpiar leprosos, tenemos que resucitar muertos, tenemos que echar fuera demonios, y eso es parte, pero la parte principal y primordial es decir, el reino de los cielos, el reino está aquí para la restauración de la casa de Israel, para que entendamos ¿cuál es la restauración? Regresen a la Torá, a las instrucciones. Una vez que entendemos ese mensaje, la segunda parte viene como consecuencia del primero. Queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver tantas cosas. Entonces primero tenemos que entender que el mensaje del evangelio es vuelvan a la Torá, vuelvan a las instrucciones, regresen al diseño original de Dios y como consecuencia entonces todo lo demás vendrá. ¿Acaso no lo vemos con Pedro y Juan? ¿Acaso no lo vemos que ellos estaban tan concentrados en el reino? Ellos estaban tan concentrados en orar, estaban tan concentrados en ser obedientes, que de repente la sombra iba sanando enfermos, que de repente ellos no tenían ni que hacer nada, simplemente decir no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate. Y levantaban un paralítico y de repente había sanidades y de repente había tantas cosas que estaban sucediendo como consecuencia de lo primero que ellos estaban haciendo. El evangelio es
la restauración, regresar al diseño del Padre, regresar a traer el reino de Dios en la tierra, como a través de la obediencia y a través de la constitución que se llama Torah. Y como consecuencia, entonces vamos a ver sanar enfermos, vamos a ver limpiar leprosos, que es la lepra, pecado, vamos a ver resucitar muertos, vamos a ver que los demonios salen fuera, echar demonios. Hay una forma de echarlos. No es el ponerse a gritar, no es el ponerse ahí a hacer espectáculo como lo tenemos acostumbrado. Esa no es la forma bíblica de echar fuera demonios. Nosotros no vemos a Yeshua reprendiendo, no vemos a Yeshua gritando, no vemos a Yeshua, no vemos a Pablo gritando. Él dice que él se volteó con la pitonisa y le dijo, sal fuera. Y inmediatamente el demonio salió. Vemos con Yeshua que al poner el pie, el ganadero, este hombre salió gritando y dijo, hey, déjanos ir. Y él dijo, ok, vayan. Esa es la forma bíblica. Cuando usted conoce el diseño de Dios, usted lanza la palabra, y la palabra a través del Todopoderoso es el que hace la obra, no usted. Usted no se fatiga, usted no grita, usted solamente es obediente a la palabra. Vamos a continuar porque si no nos salimos del tema. Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga lo que Yeshua estaba diciendo. Él está diciendo, yo no he sido enviado a nadie más sino a las ovejas perdidas de Israel. Aquellos que confesamos a Yeshua como el Señor, como el Salvador, aquellos que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debe haber una condición que tenemos que cumplir: reconocer que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. De lo contrario, puede que haya el riesgo y que diga, yo solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa. Y hay mucha gente que no le gusta este mensaje, hay mucha gente que le molesta porque dice, Dios no hace acepción de personas, y Dios vino para todos, y Dios... Pero hay principios que no podemos violar. Por eso Yeshua las llama las 10 tribus, las ovejas perdidas de Israel, porque eran las que se quedaron en el exilio, las que no regresaron. ¿Quiénes son las ovejas? Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Cuál es el contexto? Porque para entender un verso hay que verlo en su contexto para no crear un pretexto, ¿verdad? Jeremías 54 dice, en aquellos días y en aquel tiempo dice Yahweh. ¿Quién? Yahweh, dice Yahweh. Vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá. Entonces ahora estamos viendo las dos casas, únicamente las dos casas, nadie más. No vemos que dice vendrá la iglesia. Dice vendrán los hijos de Israel y vendrán los hijos de Judá. Juntamente irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo venid y juntémonos a Yahweh con pacto eterno, que jamás se ponga en el olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿De quién está hablando de las ovejas perdidas? Israel y Judá. Y Dios las restaura. ¿Y por quién vino Yeshua? Por las ovejas perdidas, Israel y Judá. Para el año 722, el profeta Oseas describe a Efraín como mezclado con los demás pueblos. Oseas 7:8 dice, ellos querían ser solo como cada otra nación, en lugar de su único tesoro. Segunda de Reyes 17:8 dice, también dice lo mismo, dice, así que ellos obtuvieron lo que ellos pidieron. Su castigo actualmente fue llegar a ser pueblos gentiles. El Eterno usó los asirios para llevar a estos israelitas lejos, en exilio, y los asentó donde quiera. Y de ahí usted y yo somos parte de la dispersión de las 10 tribus. Se fueron por todo el mundo. Estas tribus del norte, que quedaron con el nombre de la casa de Israel, se comportan como una mujer que dice que ama a su esposo
pero no le honra con la obediencia. Oiga, estas tribus del norte, que quedaron como el nombre de la casa de Israel, se comportan como una mujer que dice que ama a su esposo, pero no le honra con la obediencia. El apóstol Pedro se refiere a estas tribus de Israel como los expatriados. El contexto aquí incluye también a los judíos. Primera de Pedro dice: Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los exiliados. Es importante entender que a quién le está hablando Pedro, a los exiliados. Cuando utilizamos un pasaje de la escritura de Pedro, porque vosotros sois nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable, hay que entender que esas palabras iban para los expatriados, para la casa dispersa de Israel. Y si conectamos eso con el Éxodo, entonces vamos a ver que somos pueblo cuando obedecemos los mandamientos. Somos nación santa cuando somos obedientes al pacto. Somos real sacerdocio cuando nos comprometemos a Yahweh. Somos pueblo adquirido cuando somos obedientes. Porque Primera de Pedro es escrito para un pueblo en especial, no para la iglesia en general, que ahora queremos tomar un versículo y decir, somos reyes, somos sacerdotes, somos... No, hay que entender la legalidad, hay que entender dónde está escrito, para quién fue escrito, por qué fue escrito, cuál es el contexto, cuál es el trasfondo, de dónde viene. Y cuando veamos todo esto, uno va a decir, wow, qué equivocado estoy en querer darle una interpretación a una palabra que no es. Se lo digo por experiencia. Yo predicaba, yo enseñaba, yo hablaba de estas cosas, y ahora que voy teniendo un poquito de entendimiento, digo, wow, Padre, perdóname, porque a veces hablaba cosas que no sabía, a veces hablaba cosas que por no tener el entendimiento yo le daba algo que yo creía que era correcto, que en mi intención yo pensaba que estaba bien, porque como yo siempre he dicho, no creo que la intención de un pastor sea estar hablando algo que no va conforme a la palabra, a menos de que ya haya tenido el entendimiento y no sea obediente. Ahí sí no hay mucho que decir. Pero si una persona no ha tenido el acercamiento a la Torah, no ha tenido el acercamiento a esta revelación y sigue predicando, esa persona predica del corazón, habla del corazón, y no podemos decir, bueno, él está engañando. No, porque no tiene el conocimiento. Si usted ya tuvo el conocimiento, pero no quiere caminar, entonces ahí usted es el que va a dar cuentas frente al Padre el día que nos presentemos. Todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas frente al trono de la gracia cuando nos presentemos. Así es que es serio. Cuando nos presentemos y el Padre diga, bueno, tú enseñaste esto y tú dijiste esto y tú dirigiste a mi pueblo de esta forma. Así es que, a ver, ¿qué tienes que responder? Es serio, y tenemos que estar listos, y tenemos que ser sinceros, y tenemos que escudriñar nuestro corazón y decir, Padre, si no sé algo, dame el entendimiento. Si no entiendo algo, Padre, mejor no lo enseño, mejor no hablo, mejor me quedo callado para no causar más daño, Padre, porque así tenemos que ser. La diáspora también se llama la gran dispersión. Esta gran dispersión comenzó con una serie de invasiones en aproximadamente 734 antes de la era común hasta el 722 antes de la era común, mientras que la dispersión se trataba de la casa de Israel, o sea, las 10 tribus del norte. También se llevaron un gran número de la tribu de Judá y sufrió ser exiliados. Por eso Santiago escribe en su carta, no solo dirigida a las 10 tribus de la dispersión, sino a las 12. Dice Santiago 1:1, Santiago, o Jacob, Santiago, siervo de Elohim y del Mesías Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Por qué le digo Jacob? Porque el nombre verdadero, el nombre original de lo que conocemos como Santiago es Jacob. Pero después de la transliteración se le llegó a decir Tiago.
Tiago, Jacob Tiago. ¿Cómo llegó a ser ahí? La transliteración. Cuando vino el San y se le agregó a todo San, el Tiago pasó a ser San Tiago. Y ahora cada que decimos abra su Biblia en Santiago, ya no decimos San Marcos, ya no decimos San Mateo, ya no decimos San Lucas, ya no decimos San Juan, pero sí seguimos diciendo Santiago. Nada más ese dato para que lo tenga ahí. Cada que decimos Santiago, decimos el gran Santiago. ¿Cuál es lo correcto? Decir Jacob. Si vemos, es el nombre del hermano de Yeshua, es el nombre del hermano de Jesús. La carta es la carta del apóstol, la carta del discípulo Jacob. Un dato interesante para usted. Lucas capítulo 5 versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Yeshua les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Las 10 tribus estaban enfermas, las 2 tribus estaban sanas, con sus problemas y con sus cosas, pero las 2 tribus, que eran los judíos, estaban sanos. Por eso Yeshua dice: bueno, yo vengo para sanar a las 10 tribus, y vengo para darle una acomodadita a las cosas que no tienen correctas ustedes, porque hay muchas cosas que ustedes están haciendo bien, pero con una interpretación equivocada, como los 10 mandamientos. Por eso dijo: oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo les digo esto. Oíste que fue dicho esto, pero yo les digo esto. Ustedes guardan Shabbat, pero más sin embargo el Shabbat es así. Él les vino a dar una interpretación correcta de lo que ellos estaban haciendo. No lo estaban haciendo fuera de la voluntad del Padre, pero sí tenían ciertos rudimentos y leyes y mandamientos de hombres que ellos habían agregado. Y fue lo que vino Yeshua a decirles: van por buen camino, pero hay que quitar muchas cosas de enfrente de ustedes para que caminen bien. Pero a los que sí vino a sanar él, fue a las 10 tribus que estaban fuera en la dispersión. La misión del Padre, Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Yahweh, el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y la oscuridad. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Versículo 23 dice: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. 24 dice: yo Yahweh les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Yahweh he hablado. Miqueas 2:12 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como oveja de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Jeremías 23 también habla de eso. Juan capítulo 10 versículo 7 dice: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me siguen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mateo 15:24, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan 11:49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Yeshua había de morir por toda la nación. Y no solamente por toda la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cuando nosotros vemos todos estos pasajes, ahora cobran una mayor magnitud de entender que Caifás estaba fungiendo como profeta al decir, bueno, que este hombre muera y no toda la nación. Pero él estaba diciendo, bueno, él es el Cordero Pascual, es el que va a quitar el pecado, es el que va a morir no solo por la nación, sino que va a congregar y va a traer a todos aquellos dispersos también. Ahora entendemos la misión del Mesías, también darle oportunidad a todas las naciones del mundo que creyeran que Yeshua es el Mesías, que restaura a Israel, como a Israel también sería injertado, bendecido y por gracia salvos, y también ser parte del pueblo escogido por Dios desde el principio. Ahora entendemos la misión del Mesías, es darle la oportunidad a las naciones del mundo que creyeran que Yeshua es el Mesías, que restaura a Israel y que también sería injertado. O sea, nosotros que somos injertados en Israel, en el olivo natural, que seríamos injertados, bendecidos y por gracia salvos. Aquí es donde entra la gracia, que fue la que nos dio la salvación, el regalo inmerecido. Y también ser parte del pueblo escogido por Dios desde el principio. Jeremías 54 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel junto con los hijos de Judá, irán andando y llorando y buscarán a Yahweh, su Dios. Ezequiel 37:19, diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Las tribus del norte, Efraín, las naciones gentiles, y las tribus del sur, Judá, van a regresar y ser un solo reino. ¿Cuándo sucederá esto? En la era mesiánica, cuando Yeshua regrese y ponga su pie nuevamente en el monte de los olivos y empiece los 1000 años, la era mesiánica. Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y ahí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar en el nuevo pacto. Porque ahora se escucha hablar del pacto. No porque ahora nosotros somos del nuevo pacto. No porque ahora es la sangre de Jesús. Somos partícipes del nuevo pacto. Y el nuevo pacto. Pero vamos a ver que el nuevo pacto aparece desde Jeremías. Y está profetizado por todos los profetas. Y está hablando de todos los profetas. El nuevo pacto no es algo nuevo. Sino el nuevo pacto tiene que ver más allá de solamente la muerte y la salvación a través de Jesús. Pero eso lo veremos la próxima semana, misma hora, mismo canal, estaremos sintonizando por aquí en Torah, un estilo de vida. Acuérdense, la Torah es la legislación del rey, la Torah no es una religión, la Torah es un estilo de vida. Somos salvos por gracia, pero en obediencia a esa gracia somos obedientes a sus mandamientos. Familia, Shabbat Shalom, bendiciones, tengan una hermosa tarde,
tengan un hermoso día, disfruten con la familia y que el Padre bueno, como siempre, derrame sus bendiciones, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, les conceda paz y que tengan Shabbat Tov, una buena semana. Bendiciones, familia, bendiciones. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom. Todavía tenemos algo pendiente. Todavía tenemos algo pendiente. Libro de Gálatas. Al final del día. No te lo pierdas. Octubre 4, 7:30. Regresamos una vez más. Todavía tenemos algo pendiente. Libro de Gálatas. Oh yeah. Se va a poner bueno esto. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra VJOE, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver, vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver, vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Que